La aliyá número 5 para Parashat Terumah, capítulo 26, versículo 31, y vamos a terminar con el capítulo en el versículo 37. Harás un velo de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino retorcido, obra de tejedor, le harás querubines. Lo colocarás sobre 4 columnas de acacia cubiertos de oro y sus ganchos de oro sobre 4 basas de plata. Colocarás el velo debajo de los broches e introducirás allí detrás del velo el arca del testimonio y separará el velo para ustedes entre el Kodesh y el Kodesh Kodashim. Colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el Kodesh Kodashim. Colocarás la mesa fuera del velo, el candelabro estará frente a la mesa en el costado sur del Mishkan, mientras que la mesa colocarás en el costado norte. Harás una cortina para la entrada de la tienda de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí y lino retorcido, obra de bordador. Harás para la cortina 5 columnas de acacia y las cubrirás de oro y sus ganchos serán de oro y les fundirás 5 basas de cobre. Una parte de las coberturas tendrán que ser las puertas, las cuales también van a ser tejidas sobre pieles y telas. Ellas van a componer el Mishkan y van a dividir entre el Kodesh Kodashim, como estamos aprendiendo, y el Kodesh. También vamos a ver la división que va a tener entre el Kodesh y el patio. Estos son, ahora la del patio también va a incluir columnas, 5 columnas que van a estar también manifestando que la división que hay entre el patio es un poco más sólida con respecto del Kodesh. En cambio en el Kodesh Kodashim, el Kodesh es una cortina, si es gruesa, si tiene ciertos embellecimientos, pero habla de que ya uno está dentro del lugar Kodesh y que un velo es solamente la división entre un espacio y el otro. Así, hablando de las cuestiones interiores en nuestra vida, solamente hay pequeñas divisiones en un momento dado frágiles y las cuales tienen que ser embellecidas. Pues estamos hablando ya de las cuestiones de nuestro interior. En cambio, en nuestro exterior debemos mantener una solidez un poquito más, obviamente, consolidada. Debemos estar más sólidos en nuestro exterior y en nuestro interior debemos ser más humildes, no frágiles, sino sensibles. Esto es lo que habla el embellecimiento, esto que tiene, y que poco a poco en nuestro interior se irá profundizando más esta sensación y este sentimiento de ternura, de suavidad en la vida de cada uno de nosotros, mientras que en nuestro interior en nuestro exterior debemos ser un poquito más sólidos, más parcos, pues lo que interesa para nosotros es la cuestión que se encuentra dentro de nuestro ser. Bueno, esto es lo que dice la aliyá número 5 y estaremos preparándonos para las últimas 2 aliyot de la Parashat Terumah. Nos vemos pronto. Shalom.